Tratamiento de la neumonía. La neumonía es una enfermedad infecciosa que afecta el aparato respiratorio bajo e induce un proceso inflamatorio a nivel del parénquima pulmonar y produce consolidación con infiltrado visible en una radiografía. A su vez, la neumonía se puede clasificar de acuerdo al lugar de la infección. Esta puede ser adquirida en la comunidad, intrahospitalaria y en el caso de procedimientos quirúrgicos, esta se puede asociar al ventilador. Para entender el tratamiento antibiótico, es importante conocer el grupo de bacterias más frecuentes de esta enfermedad y de este modo iniciar un tratamiento empírico. En el caso de la neumonía adquirida en la comunidad, esta se puede dividir en presentación típica o atípica. Entiéndase como típica a aquella neumonía en la que aparece fiebre, dolor en punta de costado y tos con expectoración herrumbrosa, además de consolidación e infiltración pulmonar en una radiografía. Esta representa del 60 al 70% de las neumonías adquiridas en la comunidad. Por otro lado, las neumonías atípicas no tienen el cuadro clínico ni radiológico de la neumonía típica. Es importante distinguirlos, ya que el tratamiento constará de más días en gérmenes atípicos que en los gérmenes típicos. Y los agentes causales más comunes de la neumonía típica son Streptococcus pneumoniae, que es el principal agente causal, le sigue Haemophilus influenza y cercano en prevalencia Staphylococcus aureus. En cuanto a los principales agentes causales de neumonía atípica, se encuentra el Mycoplasma pneumoniae, que es el principal agente, le sigue Chlamydia pneumoniae, Legionella y un importante número de casos son reportados de origen zoonótico. Estos son Coxiella burnetii y Chlamydia pistachi. Algunas enfermedades están directamente asociadas de neumonía adquirida en la comunidad. En cuanto al absceso pulmonar, está asociado a Staphylococcus aureus, meticilinos resistentes. En el alcoholismo, están asociados Streptococcus pneumoniae, anaerobios orales y otros gérmenes. En cuanto a la aspiración, principalmente se debe a anaerobios de cavidad oral y enterobacterias. En bronquiectasias, tiene gran variedad, pero principalmente pseudomonas y estafilococos. En el EPOC, Haemophilus influenza, pseudomonas, legionella, entre otros, son las principales causales. Y en murciélagos y otros pájaros, los principales asociados son Histoplasma capsulatum y Chlamydophila pistachi, que se debe a la exposición a pájaros. En cuanto a la infección por VIH, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Mycobacterium tuberculosis son los principales agentes asociados cuando el recuento de CD4 es elevado, mientras que en el caso de CD4 disminuido por debajo de 200, los principales asociados son Pneumocystis jirovecii y unos cuantos más. Pero hay que hacer principal mención a Pneumocystis jirovecii, ya que este es el agente causal más frecuente en este grupo de pacientes y se presenta en una radiografía con el patrón de alas de mariposa, intersticial y bilateral, es decir, de adentro hacia afuera. Pero en líneas generales, los principales agentes causales de neumonía se presentan en este cuadro: Streptococcus pneumoniae de la cabeza y le siguen en frecuencia los demás, aunque pueda variar dependiendo del lugar geográfico donde se encuentre el paciente. Para empezar el manejo, primero se debe determinar el estado del paciente, y este se realiza mediante el CURB-65 o el CRB-65, si no se cuenta con uno de los parámetros que se verá a continuación. El CURB-65 mide los siguientes parámetros: confusión, urea mayor de 7 milimoles por litro, frecuencia respiratoria superior a las 30 por minuto, presión arterial sistólica 90 milímetros de mercurio y diastólica de 60 milímetros de mercurio, además de la edad superior a los 65 años. Para cada parámetro que cumpla el paciente, se colocará un punto. Si cumple de 0 a 1 puntos, el tratamiento será en casa o ambulatorio. Si cumple 2 puntos, este tendrá una severidad moderada y el tratamiento será en el hospital. Si tiene de 3 a 5 puntos, la severidad es alta y se deberá tratar en unidad de cuidados intensivos. En cuanto al CRB-65,
Este evalúa los mismos parámetros a excepción de la urea. Si es que no se tiene la urea en el momento preciso que se está realizando este examen, se toma en cuenta la saturación y como punto de corte 92%. Esto decidirá si se hospitaliza o no al paciente. Lo siguiente que se debe solicitar son los marcadores biológicos, especialmente tres: el lactato, la procalcitonina y la proteína C reactiva. De estos tres, el más caro y más importante es la procalcitonina, ya que es muy preciso para determinar si es una neumonía de causa bacteriana o de otro tipo. Y esto permitirá empezar con el tratamiento antibiótico. Si sale elevada la procalcitonina, será indicador de neumonía bacteriana. Y es importante estar seguro de este origen, ya que se le podrá dar en vano antibióticos, causando resistencia bacteriana al paciente o alteración de su flora gastrointestinal, como el daño por parte de Clostridium difficile. Ahora, suponiendo que el CURP 65 sale de 0 a 1, el manejo será ambulatorio. Este tratamiento consiste en la indicación de penicilinas como la amoxicilina. Si hay sospecha de resistencia, se puede utilizar amoxicilina más ácido clavulánico, o si ya por último es alérgico a las penicilinas, se cambia por una fluorquinolona, como el levofloxacino o el moxifloxacino. Hace un tiempo, el tratamiento inicial consistía en un macrólido como la acitromicina, pero como en muchos países es utilizado muy frecuentemente y de manera inadecuada, por lo que es muy probable que el paciente haya generado resistencia, se cambió el régimen antibiótico por lo mencionado. Sin embargo, si se hace un examen adecuado sobre los medicamentos que ha consumido el paciente a lo largo de su vida, en caso nunca antes haya utilizado, la acitromicina es la mejor opción antes que una fluorquinolona o la amoxicilina más ácido clavulánico, ya que incluso en las guías europeas, lo primero que se utiliza es la acitromicina. Ahora, suponiendo que en el CURP 65 salía de 2 o más puntos, el tratamiento será en el hospital. Aquí se debe administrar por vía endovenosa 500 miligramos por 24 horas por 2 a 3 días o hasta que desaparezca la fiebre por 24 horas. Luego continuar por vía oral la misma dosis por día y por 10 a 14 días de levofloxacino. Luego, la ceftriaxona también se puede utilizar si no se ha utilizado el levofloxacino. Esta cefalosporina de tercera generación se administrará con 2 gramos endovenoso cada 24 horas, además de un macrólido por vía oral. En caso sea la claritromicina, esta se dará 500 miligramos cada 12 horas hasta que desaparezca la fiebre por 24 horas y luego se reemplaza por el Ceditorel 400 miligramos cada 12 horas más claritromicina oral por 14 días. Otra opción es la de una cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona, con dosis de 2 gramos endovenoso cada 24 horas, más un aminoglicósido, como la tobramicina, de 100 a 200 miligramos endovenoso por 24 horas, de 7 a 10 días. Luego solo se queda con la cefalosporina de tercera generación, como el Ceditorel, 400 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Si hay riesgo de infección por pseudomonas, se administra un metalactámico como la piperacilina más tazobactam. La dosis será de 4 gramos endovenoso cada 8 horas o en su defecto cefepime, 2 gramos endovenoso cada 12 horas más levofloxacino, 500 miligramos endovenoso cada 24 horas por 14 días. Si hay riesgo de infección por anaerobios, se utiliza amoxicilina con ácido clavulánico, 2 gramos cada 8 horas, o la clindamicina, o el ertapenem, 1 gramo cada 24 horas. El siguiente tratamiento es en la neumonía intrahospitalaria. Esto ocurre mayor a las 48 horas de ingreso nosocomial y que no se encontraba en periodo de incubación al ingreso. Primero, considerar si el paciente tiene factores de riesgo para mortalidad, como por ejemplo en casos de shock séptico o si necesita ventilador. Si no hubiera riesgo, preguntar si no ha recibido antibióticos endovenosos en los últimos 90 días. Si la respuesta nuevamente es no, determinar si el paciente tiene alto riesgo de infección por bacterias gram negativas, como en casos de bronquiectasias o fibrosis quística, o secreciones de gran cantidad de bacterias gram negativas. Si fuera negativo, determinar si el paciente tiene riesgo para infección por MRSA o Staphylococcus aureus meticilino resistente.
como en aquellas personas que están en tratamiento en unidades con prevalencia de más del 20% para infección por MRSA o unidades con prevalencia desconocida de MRSA. Si la respuesta es no, utilizar una de las siguientes opciones, ya sea meropenem, imipenem, levofloxacino, cefepime o piperacilina más tazobactam con esas dosis. Si la respuesta fuera sí, utilizar cefepime, levofloxacino o imipenem o meropenem o piperacilina más tazobactam o ceftazidima o ciprofloxacino o aztreonam y se le agrega ya sea linezolid o vancomicina con las mismas dosis. Si la respuesta fuera sí para riesgo de infección por bacterias gram negativos, se tiene que determinar si hay riesgo de infección por MRSA. Y si la respuesta fuera no, nuevamente utilizar o imipenem o cualquiera de las siguientes, agregando o ciprofloxacino o levofloxacino o aztreonam o tobramicina o gentamicina o amicacina. Si la respuesta fuera sí para riesgo de infección por MRSA o sí al uso de antibióticos endovenosos en los últimos 90 días, o una respuesta afirmativa para factores de riesgo de mortalidad, utiliza los siguientes fármacos: piperacilina más tazobactam, o ceftazidima, cefepima, imipenem, meropenem, aztreonam, sumando tobramicina, o gentamicina, o amicacina, o aztreonam, o ciprofloxacino, o levofloxacino, y también sumar linezolid o vancomicina. Ahora, en el caso de el tratamiento asociado al ventilador, la cual se da en 48 horas o más después de la intubación endotraqueal, lo primero que se debe determinar es si hay factores de riesgo para una neumonía asociada al ventilador multidrogo resistente. Por ejemplo, si el paciente ha utilizado antibióticos endovenosos en los últimos 90 días o si ha presentado shock séptico al momento de adquirir la neumonía asociada al ventilador. También si tiene más de 5 días de hospitalización previo a la neumonía adquirida al ventilador o si se realizó diálisis previo al inicio de esta neumonía. Si la respuesta es no, determinar si el paciente tiene algunos de los factores de riesgo para bacterias gram negativas resistentes, como los que están en tratamiento en una unidad con más del 10% de bacterias gram negativas resistentes, o también si están en tratamiento en una unidad donde la prevalencia de bacterias gram negativas resistentes es desconocida. Si la respuesta nuevamente es negativa, determinar si el paciente tiene factores de riesgo para MRSA, ya sea porque el tratamiento es en una unidad con más de 20% de MRSA, o si el tratamiento en una unidad con prevalencia de MRSA es desconocida. Si la respuesta es no, el tratamiento es el mismo al de la neumonía intrahospitalaria, con todo y las mismas dosis. Si la respuesta es sí, nuevamente utilizar las mismas dosis, sumando o linezolid o la vancomicina. Si la respuesta fuera sí para factores de riesgo por bacterias gram negativas, determinar si hay riesgo de infección por MRSA. Si la respuesta fuera no, utilizar mismos fármacos y mismas dosis, sumando los mismos fármacos antes mencionados. Y si la respuesta fuera sí para un riesgo de infección por MRSA, y también fuera afirmativa para factores de riesgo por neumonía asociada al ventilador multidrogo resistentes, utilizar los fármacos antes mencionados con las mismas dosis, sumando cualquiera de los siguientes fármacos y linezolid o vancomicina.